creo que desde el ridículo de Mbappé no he visto al Madrid hacer tantos ridículos como los que está haciendo esta temporada 24-25 en el mercado de fichajes. La realidad es que ver al Barcelona con el nivelazo que está ofreciendo les ha metido el miedo en el cuerpo y están comenzando a hacer cosas realmente muy estúpidas en el mercado de fichajes, sobrepagando jugadores. Recordemos que esta gente ha tenido que pagar 10 millones de euros para que liberen a Alexander Arnold. O sea, alguna jugada que me hubiera gustado ver lo que decían si lo hubiera hecho Laporta y el Barça. O sea, me hubiera encantado ver. Luego, sobrepagando 55 millones por un chico como Dean Huijsen, que en mi opinión tiene un grandísimo potencial. El chico pues lo ha hecho bastante bien en el Bournemouth, pero no creo que a día de hoy, con 19 años, este jugador valga 55 millones de euros. Es decir, que es que está, creo que solo 35 millones por debajo del central más caro de la historia, que creo que ronda por ahí los 85 o 90 millones de euros aproximadamente. No creo que en condiciones normales este chico de Huijsen hubiera costado más o menos lo mismo que costó Camavinga en su momento, es decir, unos 30 millones de euros aproximadamente. Pero no, ellos han pagado 55 porque no solo Huijsen es una forma de aplacar las aguas, sino también es una forma de hacer contra al efecto Cubarsí. Y ya lo vemos como en la selección española el señor Luis de la Fuente prefiere poner a Huijsen porque es del Madrid que a Pau Cubarsí, aunque bueno, habrá que ver cómo llegó Pau Cubarsí. Creo que llegó bastante tocado a esa convocatoria, eso también hay que decirlo, pero o sea, es simplemente para contrarrestar el efecto. Y ya estoy escuchando gente que dice que Huijsen es mejor que Cubarsí. Pues mira, ni en 5 vidas Huijsen es mejor que Pau Cubarsí, que es más rápido, más inteligente, mucho más líder de defensa para marcar el fuera de juego. O sea, es que las cualidades de uno y otro, cierto que pues Huijsen tiene mejores cualidades que Cubarsí por la envergadura, tiene mejor juego aéreo, pero de resto es que no está ni cerca de la capacidad que tiene Pau Cubarsí, tanto para meter pases entre líneas como para liderar la inteligencia táctica que tiene Pau Cubarsí. Pero bueno, ellos han tenido que hacer ese fichaje, han tenido que irse a dejar casi 60 millones de euros para complacer a la turba madridista. Aparte de eso, acumulan muchos ridículos. El primero es por Álvaro Carreras, un jugador que la realidad es que se dice que no quieren pagar los 50 millones de la cláusula, cosa que me parece bastante sensata. Álvaro Carreras es un jugador que, como Huijsen, pues digamos, no ha empatado con nadie. De hecho, Álvaro Carreras pierde de manera desproporcionada los títulos en Portugal, una liga que no está entre las 5 grandes ligas de Europa, eso lo tenemos claro todos. Y que bueno, la verdad es que se estaban aprovechando de la urgencia que tiene el Madrid por fichar un lateral izquierdo para metérselo ahí por 50 millones, pero la realidad es que Álvaro Carreras tampoco vale 50 millones. O sea, si Huijsen vale 30, Carreras en condiciones normales debería estar costando más o menos unos 25 millones de euros, aunque tengo que decir que salvo Alexander Arnold, que obviamente es un fichaje pues es un jugador que ya está súper, hiper, mega testeado. Se podría decir que es un jugador de rendimiento inmediato, pero yo creo que entre Carreras y Huijsen, el que está más garantizado de que dé un rendimiento óptimo desde el inicio, me parece que sería Álvaro Carreras. Creo que lo veo más preparado en ese sentido, pero es que yo creo que por potencial, Álvaro Carreras no es potencialmente el mejor jugador en su posición para los próximos años. O sea, la realidad es que es así. Huijsen podría considerarse fácilmente un top 5 en su posición. Un top 1, bueno, sabes que el marketing madridista puede convertirlo en un top 1 perfectamente. Ya lo hicieron con Militao, que nunca estuvo para mí entre como el mejor central del mundo. Solo hay que ver lo que le hizo Tati Castellanos en su prime a Militao. Pero como les digo, o sea, Álvaro Carreras no es un jugador que por potencial, si bien en la inmediatez podría llegar a ser un jugador que dé un mejor rendimiento que Huijsen en el corto plazo, a largo plazo por potencial me parece que Huijsen es un jugador que podría ser perfectamente un top 5, top 3 en su posición sin ningún problema.
y Álvaro Carreras, que yo no lo veo en esa circunstancia. Entonces pagar 50 millones por un jugador que a lo mucho puede ser un top 10 en su posición me parece completamente desproporcionado. Entonces el Madrid pues está haciendo lo suyo, no quiere sobrepagar por ese jugador. Y bueno, eso me parece sensato, así que realmente no lo voy a meter en un ridículo, pero la realidad es que lo que sí es ridículo es que hayan filtrado que el fichaje ya estaba hecho, que ellos ya habían pagado la cláusula prácticamente, que ellos ya habían hecho la negociación, que faltaba era firmar el contrato. Eso es lo que me parece ridículo del fichaje de Álvaro Carreras, bueno, del supuesto fichaje de Álvaro Carreras. Luego tenemos a Mastantuono, que es un caso similar al de Anhuisen. Es un jugador que se sobrepaga por la urgencia de ficharlo ahora mismo, de vender ilusión al madridismo. Pero lo que me parece ridículo es que es un jugador que automáticamente te obliga a elegir entre proyectos que ya tenía fichados. Recordemos que el mejor Mastantuono se ha visto en River jugando por la banda izquierda. Por la banda derecha, perdón. Eso es así, o sea, si Mastantuono triunfa en el Madrid, no va a ser como mediocampista, como muchos dicen, va a ser como falso extremo derecho. Esa es la realidad, es ahí donde se ven sus mejores virtudes, donde tira su diagonal, donde puede meter mejores pases. Es en esa zona del juego donde Mastantuono brilla. Entonces, si Mastantuono brilla, eso significaría el fracaso total y rotundo de un jugador con un potencial, en mi opinión, mayor como es Rodrigo Goes. O sea, a mí me parece que Rodrigo Goes tiene más potencial que Mastantuono. Encima está mucho más probado en el máximo nivel que Mastantuono. Así que eso por ahí me parecería gravísimo. El otro jugador que fracasaría estrepitosamente sin ninguna duda sería Arda Güler, el niño bonito del final de temporada en el Real Madrid, el jugador que decían que iba a salvar el madridismo, que iba a salvar el equipo porque le iba a dar un baile al Barça. Yo me acuerdo que decían, no, con Modric y con Arda Güler les vamos a hacer un baile al Barça, le vamos a hacer un roto al mediocampo. Arda Güler es mejor que Pedri, decían. Es cosas para reírse, para partirse de la risa, la realidad. La verdad es que en el clásico en el que Arda Güler sale de inicio en Montjuic, fue absoluta y completamente aplastado por el tempo de Frenkie de Jong y de Pedri, lo que era normal porque es que el señor Arda Güler no es un mediocampista. No es un mediocampista, no tiene esa capacidad, o sea, tiene cualidades para jugar de mediocampista. El tipo es muy bueno sobrepasando líneas rivales, es muy bueno metiendo pases filtrados, tiene una zurda privilegiada, eso no lo vamos a negar. O sea, yo no estoy aquí para decir que Arda Güler pues sea un mal jugador. De hecho, me parece un jugador con un potencial enorme también. Un jugador para explotar ese potencial. Pero la mejor posición de Arda Güler, señores, es jugando en la misma posición de Franco Mastantuono. De hecho, son dos jugadores que están prácticamente calcados los dos. O sea, son casi una fotocopia el uno del otro. Entonces tú ir y pagar 63 millonazos de euros, 63, por un jugador que ya tenías, básicamente, que era Arda Güler, me parece completa y absolutamente ridículo. Y lo han hecho es simplemente por miedo de que Luis Enrique tuviera a Franco Mastantuono, porque ellos son expertos en hacer eso. Así como le quitaron a Arda Güler al Barça por miedo de ver el potencial que podía llegar a alcanzar Arda Güler en el FC Barcelona, ahora han hecho lo mismo con Luis Enrique. Han evitado que el señorito del Mastantuono llegue a las manos de Luis Enrique por miedo a lo que podría hacer ese entrenador con ese jugador. Y el siguiente jugador que fracasaría si Franco Mastantuono tiene éxito es sin duda Endrick, que muchos ahora están diciendo, no, que Endrick es centro delantero. En su vida Endrick es centro delantero, jamás en la vida. O sea, no tiene físico para ser centro delantero. O sea, sería un centro delantero enano, algo así. A lo mucho, Endrick podría llegar a ser falso 9 y tampoco lo veo en esa posición. La posición de Endrick es evidentemente la misma posición que Arda Güler y Franco Mastantuono, pegadito a la banda para sacar al máximo su velocidad, su desequilibrio, su disparo de media y larga distancia que también tiene un buenísimo disparo este jugador. Entonces, están fichando a lo desesperado. Ese es un fichaje que me parece que no estaba planificado y que simplemente se hace para, como digo, quitárselo a Luis Enrique.
Y bueno, ya de últimas tenemos otros dos ridículos totales que se han filtrado por ahí. Tenemos a José Félix Díaz hablando de que Zubimendi, habría pelea por Zubimendi, cuando todo el mundo sabe y todo el mundo sabía ya que este jugador tenía básicamente un acuerdo ya firmado con el Arsenal de Inglaterra. Ya habían fichado a este jugador desde hace meses, tenían un acuerdo con él incluso, y es cuestión de horas para que se confirme el fichaje, cuestión de días para que se confirme el fichaje del señorito Zubimendi. Otro ridículo más. Y bueno, la última que escuché, que nada más la escuché y me dio risa porque yo digo, o sea, pero que esto tiene algún sentido, que incluso Ramón Álvarez de Mon le hizo medio propaganda al fichaje, fue el supuesto posible fichaje de Nico Williams. O sea, no cabía, o sea, ya tenías problemas con tener ahí en la banda izquierda a Vinicius y Mbappé, que no encuentras qué hacer con los dos jugadores. Vamos a ver cómo lo utiliza el señorito Xabi Alonso. Vamos a ver qué es lo que hace con estos jugadores, pero encima vas a meter ahí a Nico Williams. ¿Para qué? ¿Para arruinarle la carrera? O también para que no lo fiche el Barça. ¿Te da miedo que lo fiche el Barça? Que de hecho se está diciendo en las últimas horas que Nico Williams podría ser fichado por el Barça, podrían ir a pagar la cláusula. Pues bueno, eso ya es para hacer un video aparte. La verdad, yo no ficharía a Nico Williams, si les soy sincero. Buscaría otro perfil de extremo izquierdo, pero bueno, el Barça sabrá lo que hace y eso ya es tema para otro video. Pero en definitiva, el Madrid va acumulando ridículo tras ridículo en el mercado de fichajes y al final no están fichando lo que realmente necesitan, que es principalmente un delantero centro top. El Madrid, para poder sacar el máximo provecho de Kylian Mbappé, que es el jugador franquicia del equipo, necesita un centro delantero. Kylian Mbappé no puede seguir jugando, es un crimen tenerlo jugando ahí de centro delantero, porque lo estás convirtiendo en lo mismo que Rodrigo, en una víctima de Vinicius Junior, una víctima de que Vinicius pues es el niño bonito feo de ahí del vestuario del Real Madrid, y no se puede sacar de su posición. ¿Por qué no ponen a Vinicius como a Rodrigo a jugar por la banda derecha? ¿Por qué no harán eso? Pero bueno, en definitiva, yo sigo mirando desde la distancia cómo hace las cosas muy mal el Real Madrid y quiero ver qué van a decir cuando les metan una paliza en el Mundial de Clubes, porque es que yo creo que esta gente se cruza con el PSG en el Mundial de Clubes y no la cuenta, amigo. No la cuenta, o sea, el PSG, el Madrid no está preparado para la intensidad del PSG. Y vamos a ver qué dicen ahí. Seguramente dicen que no, que al final los culés teníamos razón, que el madridismo nunca le dio importancia al Mundial de Clubes, que el Mundial de Clubes pues simplemente era una cortina de humo, seguramente. Yo lo voy a dejar por aquí, espero que les haya gustado el video, déjenme su opinión en los comentarios, tanto si eres del Barça como si eres del Madrid, y no te olvides de suscribirte, y si quieres ayudar al canal, hazte miembro, son solo unos cuantos dólares y eso nos ayudaría a crecer muchísimo. Hasta la próxima.